vamos a hablar desde otro lado, el tema que es el tema dominante de la gente, que tiene que ver con las enfermedades, el coronavirus, el dengue y demás. Está con nosotros Nahuel Sotelo, es dirigente, es escritor también, ha escrito un libro que ha generado bastante revuelo llamado Cartas de los 70s, que bueno, nos visita para hablar un poquito acerca de... Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar acá. ¿Lo denunciaste al ministro Ginés González García? Lo denuncié por incumplimiento de sus deberes como funcionario público. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Por la inacción frente a una epidemia, que ahora es pandemia justamente. Él afirmó que no había, o que había bajas probabilidades de que el virus llegue a la Argentina. Dijo de que en verano actúa diferente que en invierno, como bajando las defensas. Y esto lo dijo el 3 de febrero. El 25 de enero... que mataba más el dengue. Exactamente. Y esto lo dijo el 3 de febrero. El 25 de enero, el 25 de enero se descubre el primer caso de coronavirus en Australia. ¿Por qué mencionó esto? Porque allá también es verano, allá también es un hemisferio sur como acá. Entonces, si el ministro de Salud de la Nación no estaba abierto los ojos para eso, ¿qué nos queda? Ahora, ¿vos creés que hubo un correlato entre lo que dijo el ministro, que pudo haber sido quizá un exceso de confianza o una declaración producto de, por ahí, un mal asesoramiento? ¿Vos creés que hubo un correlato entre eso y el accionar del Estado ante la emergencia? Porque el ministro puede haber dicho, quédense tranquilo que el coronavirus no viene, y no haber articulado ningún mecanismo. Sin embargo, esto no fue así, porque más allá de las declaraciones del ministro, se ve hoy que la Argentina está atendiendo el problema. Se están incorporando tecnología, hay medidas de seguridad en los aeropuertos, digamos. O sea, no pasa solamente... Perdón, ¿qué tecnología, Pico? Porque me parece que si no, estamos ante una cuestión que es más para la tribuna que para la realidad, ¿no? El 18 de febrero de este año, obviamente, sí. El 18 de febrero el ministro salen afirmando en uno de los diarios de mayor tirada, sí, diciendo de que apelaban al autocontrol de los ciudadanos. Es decir, ciudadanos que venían directamente de China para la Argentina, exigían que los controlen, nadie los controlaba, ni siquiera, ni tampoco los que venían de Europa, pero nadie los controlaba. Tampoco los controlaban en Europa. No, sí había controles. Y de todas formas, ¿por qué nos tenemos que comparar con los países que no hicieron nada? Nos comparemos con los países como Singapur, que está al lado, como Taiwán, como Turquía, que hicieron y pusieron manos a la obra. El ministro apelaba al autocontrol. Todavía no hay control en la frontera. Todavía no hay control, ni en las fronteras ni en los aeropuertos. Hoy hay un caso emblemático en la televisión argentina, un periodista que viene de Estados Unidos, Adrián Ventura, salió en vivo, y le preguntan, porque viene de Estados Unidos, y una compañera que estaba al lado de él le dice, pero vos tendrías que estar en cuarentena. Exactamente. Bueno, y controla eso. Y yo pregunto, chicos, te quiero preguntar lo siguiente, ¿estamos preparados para hacerle frente, digamos, a una epidemia de envergadura como el coronavirus? Digamos, nuestros hospitales, nuestro sistema de salud, ¿está, digamos, en condiciones de hacer frente a un desafío de eso? El ministro afirmó de que no se iba a escapar ningún caso. Vemos el primer caso confirmado en Paraguay, el primer caso de coronavirus que está confirmado en Paraguay. ¿Qué sucede con ese primer caso? Solamente anduvo por Argentina. Es decir, se escapó. La persona que murió no estaba en los radares del gobierno. Perdón, pero la persona que murió fue mal atendida en el Argerich y depende de la ciudad de Buenos Aires, no es Ginés. Digo, ¿qué efecto tendría denunciar al ministro de Salud en este momento? ¿Qué es lo que se busca? Bien, en realidad sí tiene responsabilidad Ginés, porque esa persona entra por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Está bien, pero hubo mala praxis y este es el relato de quienes lo acompañaron al hospital de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el efecto? Termino. Donde entra por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza después de haber venido de Francia, nadie lo controla, absolutamente nadie, que por lo menos la nación tendría que poner un mínimo de control. Pasó, está bien, tenía otros cuadros, pero esa muerte quizás se podría haber evitado. No estaba dentro del radar. Entonces la pregunta pero discúlpame, la gente sigue viajando en este momento por el mundo de país en país. Todavía no estaba la alerta, no se había declarado pandemia. Era epidemia y por ende el ministro tiene que
tiene que tomar las medidas de precaución, no actuar sobre el problema que ya tenemos en este momento. ¿Subestimó el problema? ¿Vos lo denunciás por eso? Exactamente, ¿Descansó? subestimó el problema, no hizo lo que tenía que hacer. Bueno, yo vuelvo con la pregunta entonces. Sí. Vos decís, lo subestimó desde el punto de vista, si se quiere, mediático, porque dijo algo que después resultó inconveniente, pero en la práctica... También. En la práctica también. ¿Y qué hizo en la el mismo día ¿Qué es lo que no hizo en la práctica? Hace 2 días yo presenté la denuncia. Ese mismo día yo estaba viendo en el noticiero las personas que llegaban de Ezeiza, donde dentro del avión se les hacía firmar una declaración jurada. Cuando se bajaban nadie les pedía absolutamente nada. No les controlaban la fiebre. No los controlaban. Nada. Hoy tampoco les controlan nada. Hoy Nada. siguen entrando pasajeros de Europa, de países de riesgo, donde nadie les controla nada. Fulvito Nahuel, para la tribuna. Para la tribuna. Gracias por haber venido. Por favor, muchas gracias Que tenga a ustedes buenas por la noches. invitación.